Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hoy con motivo de la celebración del Día del Maestro. Pronto sucederá. En México siempre se recuerda al maestro. Los maestros desempeñan un papel muy importante para nuestra sociedad. Los niños tienen que ir a la escuela y de allí avanzando hasta la universidad, saliendo de allí para el mercado de trabajo, porque Dios creó el cuerpo con la necesidad de comer, y para comer hay que trabajar, y para poder trabajar hay que tener cierta capacidad y habilidad que se va desarrollando a través de los estudios. Así que damos gracias al Señor por cada maestro que ha sabido conducir a muchas personas en cuanto a el desempeño laboral, porque hoy muchos están trabajando y están dando fruto. Cuántas personas están sosteniendo sus hogares, y hay un tiempo muy importante para México, sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo. A través de La Voz de la Alianza hemos estado convocando a la oración y al ayuno mes con mes por México, por nuestra nación, por las autoridades. Y Dios ha ido respondiendo la oración. Por eso vemos a un México diferente a otras naciones. Estamos viendo cómo la inflación ha venido disminuyendo, cómo el Producto Interno Bruto ha ido incrementándose, cómo la inversión extranjera está viniendo a México. En fin, estamos viendo bendiciones en lo económico, y es lo que hemos estado orando, porque la oración es pedirle a Dios que nos ayude. Y estamos pidiendo la ayuda de Dios. Dios da sabiduría al presidente y a las autoridades para el manejo de los recursos. A través de la oración, Dios está actuando aquí en la tierra. Por eso tenemos que conocer lo que enseñan las Escrituras acerca de la sabiduría de Dios, porque necesitamos sabiduría para la toma de decisiones, para resolver problemas. Y la sabiduría solamente viene de Dios a través de la palabra, de las Escrituras, de la Santa Biblia. Toda la Biblia representa a Jesucristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y la palabra un día vino a la tierra a enseñar. Por eso Jesús fue conocido como el maestro de la palabra. Y hoy en día es la iglesia cristiana que sigue enseñando de las Escrituras. Por eso hoy honraremos al Señor Jesucristo y hablaremos del papel importante de la iglesia para enseñar la palabra. Estamos hablando de la importancia de conocer la verdad, que nos hace libres de todo engaño del enemigo. El tema de hoy es maestros de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios podemos nosotros ser luz en esta tierra, ser ayuda a muchas personas donde quiera que estemos. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Pues un maestro debe realmente practicar con el ejemplo y cuando tiene la vivencia puede dar una enseñanza de vida. ¿Por qué? Porque él ya ha pasado por esas circunstancias y sabe lo que se experimenta, y entonces ya habla de una experiencia de vida. Así que cualquier tipo de maestro debe tener ese tipo de enseñanza para que pueda ser efectiva su enseñanza también. Sí, como decíamos, a Jesús se le conocía como el maestro. Así es como viene en hebreo y en arameo. Encontramos la palabra rabí, que hoy en día los judíos lo llaman como rabino. Y Jesucristo, él era muy conocido en lo que era muy conocido tanto por los discípulos como los fariseos mismos. La gente, ¿no? Todos llamaban a Jesús rabí, porque él tenía conocimiento de la palabra de Dios, por la forma en que Jesús refutaba a los fariseos. Entonces todos lo conocieron a Jesús como rabí. O rabino.
bueno, rabino hoy en día, pero rabí en la Biblia lo encontramos más a menudo y significa mi maestro, cuando uno dice rabí. Ahora, hay algo muy particular con María Magdalena, y eso es cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque Jesús, bueno, Él murió, Él estuvo trabajando esos 3 días, 3 noches que estuvo muerto, bajó al Hades, le quitó las llaves a Satanás y regresó al cielo. Y entre esa transición del infierno al cielo es cuando pasó a la tierra. Y por eso le dice a María Magdalena en esa ocasión, todavía necesito ir al Padre, a la gloria, por eso no puedes tocarme. Pero la expresión que le da María Magdalena cuando vio a Jesucristo resucitado fue Rabboni. Y Rabboni es algo más que mi maestro, significa mi maestro el grande, porque estaba reconociendo en Jesucristo como el más grande de todos los maestros. Así es. Debemos saber que necesitamos conocer de Jesucristo para ser maestros y enseñar. Hoy en día hay muchos maestros en lo secular, pero si el maestro quiere estar completo, necesita ir a Jesucristo. Cuando un servidor fue maestro universitario, yo me comporté de una manera diferente hasta que un día Jesucristo vino a mi vida. Entonces cambió mi forma de enseñar, cambió mi forma de ver a los alumnos, cambió mi forma de comportarme con ellos. Y de dar la cátedra. Y de dar la cátedra. Porque es importante el ser transformados solamente por Jesucristo. Cristo cambia, transforma. Este es el discipulado de Cristo Jesús. Cristo vino a cambiar nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir, vino a cambiar todo comportamiento. Por eso un maestro será completo si primero abre su corazón y acepta a Jesucristo, porque Jesucristo es el maestro de maestro, como dijo María Magdalena, Rabboni, el maestro de maestros, el más grande de todos. Así que la Biblia nos enseña que cuando Jesucristo resucitó de los muertos y dio la comisión a toda la iglesia cristiana para servirle en esta tierra, esta fue la palabra clave: discipulado, enseñar, enseñar, enseñar. No podemos enseñar de lo que no sabemos. Por eso tenemos que conocer de Jesucristo, entrar a la experiencia con Cristo para poder enseñar. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, en la vida laboral, en lo cotidiano, todo se hace tan fácil. Un servidor, cuando recibí a Jesucristo, yo vi que ahora, desde el momento en que recibí a Jesucristo, solamente bastaban 15 minutos, 20 minutos para preparar mi cátedra y ya la tenía yo hecha. Antes me llevaba yo 2 horas, 3 horas, hasta días preparando la cátedra. Pero cuando Cristo vino a mi vida, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y ya había la inteligencia y la sabiduría necesaria para transmitirla a los alumnos. Esta es la ayuda de Cristo. Cristo vino a ayudarnos. Seamos obreros, seamos técnicos, profesionistas, seamos ricos, pobres, hombres o mujeres, Cristo vino a ayudar al ser humano. Por eso es importante recibir a Jesucristo y empezar a ser discipulados por Cristo. Y solamente a través del estudio de la Biblia podemos ser discipulados. Así que Jesucristo comenzó dando la gran comisión a los primeros cristianos hace 21 siglos, y esta es la comisión. Leamos Marcos en 16, Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Jesucristo está hablando que Él tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Satanás ya había sido derrotado y el poder se lo daba Cristo a la iglesia cristiana.
para el discipulado. Así que discipular es hacer guerra contra la ignorancia, guerra contra pensamientos contrarios a la verdad, guerra contra palabras de mentira que muchos están recibiendo y hablan la mentira. Por eso estamos en un medio ambiente donde estamos conociendo de las falsas noticias, porque el mentiroso, que es el diablo, está trabajando en las mentes de personas y las personas están creyendo la mentira, y si creen la mentira, hablan la mentira y enseñan la mentira. Es otro discipulado contrario al discipulado de Dios. Por eso Jesucristo desde el principio habló de discipular en la verdad. Leamos la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El trabajo de cada cristiano en la tierra es hacer un discípulo de Jesucristo. O sea que el trabajo no termina con entregar a una persona a la salvación en Cristo. Cristo no nos mandó a ser convertidos, sino discípulos. Y el discipulado lleva tiempo, esfuerzo, sacrificio. El discipulado es guerra espiritual intensa. Así que Jesucristo dijo: vayan a todas las naciones. En cada nación hay potestades territoriales demoníacas. Jesucristo por eso nos dio poder y autoridad para reprender esas potestades en ciudades y naciones, porque hay que arrebatar las almas de la ignorancia que el diablo tiene en cada ciudad y en cada nación. Así que Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que el Señor había ya enseñado. Y la que enseñará el Espíritu Santo en revelación, conforme a lo que ya está escrito en las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo está recordando este hermoso pasaje del discipulado, y Pablo, el apóstol llamado por Jesucristo a las naciones gentiles, él estaba discipulando a una persona de manera especial, a Timoteo. Timoteo era de padre griego, de madre judía, así que era mitad gentil, mitad judío, y era un discípulo del apóstol Pablo, de tal manera que fue discipulado para ser un pastor, el pastor de una de las iglesias más importantes en Asia, donde estaba una potestad demoníaca. Era la ciudad de Éfeso. Allí estaba la potestad de Diana, la reina de los efesios. Así que por eso había que discipular. Y aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está diciendo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, la importancia de enseñar, de discipular y pasar la estafeta de una generación a otra generación. El padre y la madre deben discipular a sus hijos. Un día los hijos crecerán, serán también padres y deberán también discipular a sus hijos. Pero todo cristiano, hombre o mujer, sea niño, adolescente, joven, adulto, anciano, es un discípulo de Jesucristo y puede discipular. Un niño puede discipular a otro niño, un adolescente puede discipular a otro adolescente, un joven puede discipular a otro joven. Es el método de Dios. Por eso tenemos que ser enseñados en las Escrituras. Tenemos que ir a una iglesia donde haya enseñanza del discipulado para saber cuál es la tarea que tenemos que hacer en la tierra. El cristianismo no es religión,
El cristianismo no es pasividad, todo lo contrario, es actividad, es poner la fe en acción y es estar confrontando al mentiroso, a Satanás el diablo, quien es un engañador, estar confrontando la ignorancia que el diablo está trayendo a ciudades y a naciones. En 2 de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo está recordando la importancia de enseñar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí tenemos entonces la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo. Lo que has oído de mí, Timoteo, es lo que vas a encargar a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el trabajo de cada pastor en cada iglesia enseñar. El cristiano va a su iglesia a ser enseñado. De otra manera, la reunión de la iglesia, generalmente los fines de semana, es para ir a ser discipulados. La iglesia se convierte como una universidad de la palabra. Pero vamos a aplicar esa enseñanza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana. Necesitamos la palabra, porque la palabra es la que nos fortalece en fe para enfrentar las mentiras del diablo. Por eso tenemos que ser discipulados para discipular a otros. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, en el capítulo 5, que ya una persona después de cierto tiempo de ser cristiana se debe convertir en un maestro de la palabra de Dios. Así que todo cristiano, sea niño, adolescente, joven, adulto, anciano, independientemente de la denominación cristiana, debe convertirse en un discípulo de Jesucristo. Estamos en la tierra para hablar de Jesucristo y Jesucristo cambia a una persona para desempeñarse de una manera más eficiente aquí en la tierra. Efesios capítulo 4, Hebreos, versículos 11 al 13. Y vamos a leer Hebreos, Hebreos, ¿no? Vamos a leer Hebreos. Hebreos en el capítulo 5. Allí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo también, está hablando de... Sí, del 11 en adelante Sí, está la advertencia contra la apostasía. Sí, porque está hablando de lo que es la apostasía. O sea, cómo el diablo está atacando la enseñanza de la obra de la cruz. Sí. Entonces, el diablo no quiere que el ser humano conozca ni entienda lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque allí fue la derrota del diablo. Entonces el diablo está trabajando en las mentes de las personas y de manera especial en algunos cristianos para que no crean en la victoria de Cristo, que no crean que Cristo ya derrotó al diablo. Entonces viene la apostasía. Apostasía es porque se están desviando ya del camino de la verdad, del camino de la fe. Por eso aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está revelando acerca de lo que sucede cuando no hay enseñanza o no estamos aplicando la palabra. Cuando se sabe enseñada. La enseñanza, se sabe la palabra, pero no se obedece. Así es. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, de la obra de Cristo en la cruz. Sí. ¿Por qué no entienden lo que sucedió en la obra de la cruz? Lo que sucedió en la muerte de Jesucristo. Que aunque era hijo, padeció y aprendió la obediencia. Sigamos leyendo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, aquí está la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo. En muchas iglesias lo que hay es un cristianismo infantil, es el cristiano niño. Son niños espiritualmente, por eso le tienen miedo al diablo, a los demonios, no pueden reprender ni un síntoma de enfermedad porque son niños. El niño necesita la ayuda siempre de papá y mamá. Así que si en una iglesia hay un cristiano niño, siempre estará acudiendo a otro hermano o al pastor para que le ayude. Ya deben ser maduros, dice el apóstol Pablo. Ya deben caminar en madurez para que usen la palabra, debiendo ser ya maestros. Deben ser ya maestros de la palabra de justicia y usar la palabra. La Biblia nos enseña que somos mensajeros de la palabra y con la palabra podemos echar fuera a los demonios. Hay que usar la palabra. Así que no se hace porque son niños, hay que madurar. Y aquí dice la enseñanza que hay que volver de nuevo al principio, a los fundamentos, a los rudimentos. El problema es que no salen de ahí, sí. Pasa el tiempo, pasan los años y siguen con los rudimentos. Como no los aprenden los primeros fundamentos, vuelven a tener necesidad de que se les vuelva a enseñar. Como no lo obedecen, otra vez se les vuelve a enseñar. Entonces, bueno, ahí se refiere más bien, porque habla de la apostasía. Sí. Quiere decir que la persona que no tiene los fundamentos de la doctrina de Cristo, entonces es muy fácil que se desvíe, porque puede venir una corriente nueva y otra corriente y está divagando, oyéndose de una a otra, o sea, cree todo lo que sea de cualquier corriente, y no debe de ser así, ¿no? Sino simplemente enfocarse en los fundamentos que están en la palabra de Dios. Sí, ahora, la corriente actual, estamos hablando del siglo XXI, sí. Estamos en la generación del gran avance de la tecnología de la comunicación, y hoy se está hablando mucho del peligro de la inteligencia artificial. Todo lo que hoy se está usando en la inteligencia artificial, hay mucho temor acerca de este desarrollo de tecnología. Imaginemos a un cristiano espiritualmente niño, si no ha podido librar las batallas elementales de su cuerpo, de enfermedades y de pensamiento, porque después de la pandemia, como el diablo ha estado atacando la mente, el cerebro, está atacando las neuronas. ¿Cuántas personas están con problemas neuronales, problemas mentales, problemas de depresión? Y todo ello se acrecenta debido al uso mucho de los celulares o de los teléfonos inteligentes, pero ahora hay una corriente fuerte que todavía está en vías de desarrollo, la inteligencia artificial. ¿Cómo enfrentarnos a un enemigo que tenemos al tiempo de hoy? Son los tiempos que nos toca vivir como cristianos. Estamos aquí en un mundo totalmente atacado por el diablo. El diablo está utilizando toda esta tecnología para atrapar la mente de las personas, para atrapar los pensamientos. Por eso hay mucho por temor. Eso están las doctrinas fundamentales o básicas de la doctrina de Cristo. Necesitamos, para dice Pablo, permanecer, conocerlas y obedecerlas. ¿Cuál es el fundamento? Vamos a leerla. Aquí está en Hebreos 6:1. Así es. Dice, por tanto, esos son los rudimentos o fundamentos de la doctrina de Cristo. Principios apenas bíblicos. Doctrina de Cristo, no doctrina de hombre. De hombre. Por tanto, dejando ya los rudimentos o los principios, ¿no?, de la doctrina de Cristo, vamos adelante. O sea, no quiere decir que lo dejemos, sino que es nuestra base. Sí, es la base, nuestro fundamento. Sí, nuestro fundamento. Vamos adelante a la perfección, y aquí empieza a mencionarlos. No echando otra vez, número 1,
el fundamento del Ahí arrepentimiento está, de el las número obras 1, muertas. arrepentimiento de obras muertas. Sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no entramos al reino de Dios. Y las obras muertas son las obras de la carne. Sí, las obras que hace el Las hombre obras de maldad. creyendo que está haciendo Bien. la buena obra que agrada a Dios cuando es todo lo contrario. Número 2, la fe en Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios envía la fe La de fe. salvación. Fe de salvación es la salvación por fe, no por obras. Número 3, Por la eso doctrina. renunciamos a las obras, viene la fe. La fe. La fe para salvarnos, Sí. no por obras, sino por la gracia Por la misma fe. de Dios, por la fe. Sí. Así que estos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, la enseñanza básica de todo Sí, cristiano. que ahora ya no es por nuestra capacidad o nuestra inteligencia o razonamiento humano o sabiduría humana, sino ahora es con el poder de Dios, Así teniendo es. fe en el poder de Dios. Y la fe viene Al oír la palabra de Dios. por medio de oír de la palabra de Dios, de Sí. oír de las Escrituras. Número 3, la doctrina de bautismos. De allí el cristiano tiene que ser bautizado. Si el cristiano decide quedarse aquí en la tierra porque ya tiene la salvación, y para la salvación hay que irse al cielo. En el cielo están los salvos, pero aquí en la tierra estamos para servirle a Jesucristo, ayudando a los que no son salvos. Entonces necesitamos protección. Protección porque hay un diablo astuto, aunque ya fue derrotado por Jesucristo, sigue aquí como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces necesitamos protección, por eso los bautismos. Sí, ¿Cuántos tipos de bautismos hemos conocido? Pues mínimo 3, mínimo. Está el bautismo en agua, o sea, el bautismo en agua, que es hablar del bautismo de No, pero antes arrepentimiento. del bautismo en agua es el bautismo De en el cuerpo de Cristo. en el cuerpo de Cuando Cristo. una persona se arrepiente, en ese momento el Así Señor ya lo incluye Ya en su cuerpo, que es la iglesia, Así el es. cuerpo de Cristo. Así que ya entramos a la salvación Así es. en el arrepentimiento. Se le conoce como el bautismo en el cuerpo. En el cuerpo de Cristo. de O nuevo Cristo. nacimiento. El nuevo nacimiento. O el nuevo nacimiento. Luego está el bautismo Número en 2, agua, el bautismo en agua. bautismo en agua. Hay que bajar a las aguas Y para eso se formar necesita parte el bautismo de una arrepentimiento. de una iglesia para trabajar con el pastor, porque cada pastor dará cuenta de su iglesia local. Así que nos bautizamos en agua para estar trabajando en una iglesia, en el trabajo que Dios encomendó a esa iglesia con su pastor. Número 3. El bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, porque necesitamos el poder de Cristo, el poder de su resurrección para contrarrestar el poder de la muerte, el poder de las enfermedades, el poder de la ignorancia, el poder del engaño del diablo. Por eso Jesucristo dijo, recibirán poder y me seréis testigos. No podemos dar testimonio de Cristo hasta que recibamos este poder. Por eso la doctrina de bautismos es fundamental. Y falta un cuarto bautismo, el Sí. bautismo De de fuego. fuego, que es el bautismo de las pruebas. Sí. Dios nos prueba. Cada prueba es para que vayamos subiendo la escalera que va al cielo. Un escalón, otro escalón, otro escalón. Pasamos de un nivel de fe a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel. En la medida que vamos pasando por pruebas, vamos madurando, porque necesitamos la madurez para ayudar a los que vienen abajo. Sí, por Extendemos eso- la mano para que ellos suban también. Sí, por eso Jesús, después de ser bautizado, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Sí, el ejemplo claro está en Jesucristo. Cristo vino a darnos ejemplo Sí. y enseñanza con su propia vida terrenal de cómo nosotros podemos llegar al cielo. Ya Jesucristo está en el cielo. Así es. Ahora nosotros tenemos que ir al cielo. Entonces necesitamos por eso tener fundamentos, la doctrina de Cristo.
Y la doctrina de Cristo está aquí, en Hebreos 6. Sí. Número 1, arrepentimiento de obras muertas. Número 2, la fe en Dios. La fe que viene de Dios, fe de salvación. Número 3, La doctrina de bautismos. Número 4, Número 4, la imposición de manos. imposición de manos, ejercer autoridad y poder. Servicio. Lo que perdió Adán y Eva, Cristo lo recupera para dárselo a la iglesia. A través de la imposición de manos estamos reprendiendo las obras de las tinieblas. Jesucristo dijo, está uno orando, pondrán manos es orar sobre los por enfermos otros. Y sanarán. Es Sí, para es- bendecir al es servicio, prójimo, Es como- es servirle. prácticamente servir o estar en un ministerio Exactamente. o en algo delante de Sí. Dios. Por eso todo cristiano en una iglesia tiene que estar sirviendo en algo. Sí. Si no son, en algunas iglesias se les llama ujieres, en otros diáconos, en otros ministerios, música, alabanza, ministerios de Pero oración. todos deberían etcétera. estar sirviendo en algo. Todos deben estar sirviendo, porque para eso estamos en la tierra como cristianos, para servir Y maestro al de prójimo. otros. Y viene después la enseñanza, es. tenemos que enseñar. Así es. Este es el discipulado. Ok, número 5. 5, la resurrección de los muertos. Cuando terminamos el servicio a Cristo, bueno, viene la recompensa. La recompensa será en el rapto cuando viene la resurrección de entre los muertos. Es la doctrina fundamental. Un día los muertos van a resucitar, así como Cristo resucitó. Para nosotros los cristianos tenemos la esperanza de la resurrección. Eso está en Primera de Tesalonicenses 4:16. Jesucristo prometió resucitarnos. Somos una generación posiblemente que no verá muerte, pero los que murieron van a resucitar y otra generación será arrebatada. Son las promesas que tenemos y son las doctrinas de Cristo. Las personas deben tener este fundamento. O sea, no podemos levantar un edificio sin fundamento. Primero el fundamento y después las paredes hermosas que se pueden tener en el edificio. Pero el fundamento es el fundamento y son las doctrinas de Cristo. Debemos saber mucho de estas doctrinas. Como 6, el juicio eterno. Y por último, el juicio eterno. Toda persona que no ha querido entrar a la salvación en Cristo, vendrá el día del juicio. Hay un juicio para todas las naciones cuando Cristo regrese de nuevo. Y para todas las personas. Todas las personas pasarán Bueno, por eso el tiene juicio. que ver más para el creyente de asegurar su eternidad con el Señor. Ahora, Sí. este es el tiempo de salvación. Bueno, y esas- este es el esas tiempo de 6 la gracia de Dios. Esas 6 doctrinas básicas son 6 enseñanzas que todo cristiano debe saberlas y debe practicarlas, obedecerlas. Porque es Sí, su base, es su base, es su base. De ahí la construcción de su vida. Sí, Jesús habló de una parábola que tiene que ver con el hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio edificó su casa en una Sobre la tierra fuerte, ¿no? Como la roca, y el hombre necio sobre la arena. Y cuando vino el viento, la lluvia, ¿no? Y la inundación, El diablo que dio con ímpetu contra aquel cristiano. pues la arena pues es movediza, pues se lo llevó toda la casa, ¿no? Fue grande Sí. su ruina, como dice la palabra. En cambio, el de la roca, pues vino lo que sea, nada pudo derribar la casa porque estaba en el fundamento, en la roca. Y la roca para nosotros es Cristo Jesús. Y la iglesia es la que está arriba en la roca. Sí, así es. Así es. Nosotros estamos fundamentados en la roca. Que es Jesucristo. Jesucristo mismo lo dijo, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré Mi iglesia. mi iglesia. La Y revelación de las puertas Cristo. del infierno, No. las puertas del Hades no prevalecerán. Por eso necesitamos las doctrinas de Cristo, ser enseñados en estas doctrinas. Y es el Espíritu Santo quien nos va enseñando a través de personas. Todo lo que Dios hace en la tierra lo hace a través de personas. Dios es espíritu, pero se mueve a través de personas. ¿En qué personas se mueve hoy el Espíritu Santo para la enseñanza? Número 1,
Los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Jesucristo, cuando resucitó de los muertos y ascendió al cielo, Él instituyó 5 ministerios. Vamos a leer Efesios 4, del 11 al 13. Esta es la manera en que el Espíritu Santo nos va enseñando por medio de personas aquí en la tierra para la edificación de nuestra vida cristiana. ¿Y Él mismo? ¿Ya lo tienes? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que Aquí todos están lleguemos. los 5 ministerios. El propósito es el perfeccionamiento de los cristianos, de los santos, de Dios. Por eso hay que oír la enseñanza del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y el maestro. Son 5 ministerios que trabajan en equipo. Nadie es mayor que nadie. Están en el mismo nivel del llamado. Solamente que primero apareció uno, después otro. Primero aparecieron los apóstoles, después los profetas, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero los 5 trabajan en unidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los ha llamado a trabajar en esta unidad para la edificación de una sola iglesia. No 2, no 3, es una sola iglesia, la edificación de la iglesia de Jesucristo. Por eso donde está el Espíritu Santo hay unidad, no hay división. Donde está el Espíritu Santo fluye el amor de Dios para amarnos unos a otros, orar unos por otros, bendecirnos unos a otros, hasta que lleguemos al carácter de Cristo. Sí, aquí lo dice. De la estatura de Cristo. Sí, aquí lo dice. La fe. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí habla del engaño de Satanás. El diablo también establece una línea paralela de engaño, una línea paralela de estar usando hombres en la tierra, de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Así como hay lo verdadero, también hay lo falso, porque el diablo, el falsiario de todo, está aquí en la tierra. El Entonces, engañador. Él está engañando o tratando de engañar. Jesucristo dijo, por sus frutos nos conoceremos. Por eso tenemos que tener al Espíritu Santo para el discernimiento. Si la persona que me está hablando de Jesucristo es verdadera o no es verdadera esa persona en su enseñanza. Así que por eso necesitamos ser discipulados por el Espíritu Santo a través de los verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero no queda allí. No solamente el Espíritu Santo usa a estos 5 ministerios, sino que usa a cualquier persona. Amigo, amiga, si tú eres un verdadero cristiano o amas al Señor y quieres servirle, el Señor te va a usar. Estos son los tiempos donde el Señor está trayendo un despertar al cristiano independientemente de su denominación. Solamente hay que tener hambre por conocer a Jesucristo y servirle a Jesucristo, y el Señor te usará allí en tu denominación, allí en tu familia, allí en tu centro de trabajo. El Señor quiere revelarse a tu corazón. Esta es la palabra. Primera de Corintios. Sí, puedo hablar un poquito del número 5, sí, que tiene que ver con los 5 ministerios. 5 dedos de la mano. Son los 5 dedos de la mano o la imposición de manos. Imposición de manos. O el puño de Dios. El puño de Dios. Que bueno, el 5 también nos habla de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, para el pueblo judío, ellos entienden el 5 como la Torá. Como la Torá tiene
o los 5 libros de la ley, o Los del 5 Pentateuco. primeros libros de la Biblia. Es su Biblia que ellos Éxodo, tienen, ¿no? Levítico, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Número de Deuteronomio. Los 5 libros de la ley. Son los libros Sí. que habló el Señor Jesucristo en su enseñanza en su primera venida. Sí, pero no solamente el 5 nos habla de la palabra o de la ley, pero también nos habla del aceite. El aceite de unción tenía 5 ingredientes. Está en Éxodo 30, allí nos habla de 5 ingredientes que tenía el aceite de unción. Era cálamo, casia, canela, mirra y aceite de oliva. 5 ingredientes tenía el aceite de unción. Y luego hablamos de la gracia de Dios. La piscina o el estanque de Bethesda tenía 5 pórticos y Bethesda significa gracia. Entonces aquí hablamos de la gracia de Dios, trajo la unción del Espíritu Santo y trajo lo que son los 5 ministerios a la tierra, lo cual quiere decir que los 5 ministerios reemplazan los 5 libros de la ley, porque es la gracia de Dios y todo esto lo hizo el Espíritu Santo por medio de su unción. O sea, es el equivalente hoy en día en cuanto a el mover del Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo reveló los libros, Sí. pero ahora el Espíritu Santo viene a revelar esos libros en el corazón del ser humano que Así Dios es, sí. ha escogido y se les conoce como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. que para nosotros Es el hoy en nuevo día pacto. es la gracia de Dios. Así es. En Hebreos capítulo 10, allí la Biblia dice que en el nuevo pacto Dios iba a poner su palabra en el corazón, iba a meter la palabra en el corazón del ser humano. Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, es la gracia de Dios. Por eso todo cristiano camina en esta gracia. Ningún cristiano puede ser engañado por el diablo, porque ahora Cristo, el que derrotó al diablo, mora dentro de nosotros, porque Cristo es la palabra. Y Dios estableció en el nuevo pacto, podemos leer en Sí. Hebreos capítulo 10, cuando Este Dios es el dijo nuevo que pacto. Él iba a poner su palabra en el corazón dentro del cuerpo. Y Dice- esto es lo que ha sucedido. Por eso Jesucristo instituye esos 5 ministerios, porque son la palabra hablante o la palabra viviente que habla las Escrituras. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así es. Entonces es la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo está trayendo un entendimiento claro de la palabra. De pronto el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para comprender lo que otros no comprenden, cosa que ojo no vio ni oído oyó. Y es lo que Dios está haciendo desde hace mucho tiempo, pero de manera especial para los tiempos últimos que ya estamos viviendo. Dios está revelando su palabra como nunca al ser humano aquí en la tierra. Y esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Así que si un cristiano tiene al Espíritu Santo, tiene el discernimiento para entender al verdadero apóstol, al verdadero profeta, al verdadero pastor, irá a la enseñanza de lo verdadero. Pero si no tiene al Espíritu Santo, ese cristiano no tiene discernimiento y entonces estará yendo de un lugar a otro lugar, a otro lugar, y es allí donde entra la confusión que el diablo está ocasionando para traer apostasía a algunos que empezaron bien, pero se han enfriado y se están apartando ya del Señor. Por eso todo hoy es la obra del Espíritu Santo. En el nuevo pacto es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre
En nosotros, los cristianos, el Espíritu Santo está dentro de nosotros para que tengamos conocimiento de la palabra y nos convirtamos en maestros de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está registrado acerca de la obra del Espíritu Santo en hombres y mujeres. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 12 y 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí tenemos toda la enseñanza reveladora de lo que Dios ha hecho en Cristo y por el Espíritu Santo. Hoy en día no podemos nosotros estar apartados del Espíritu Santo. Tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el maestro que nos va a enseñar de las cosas de Dios. Es a través del Espíritu Santo que yo conozco de Jesucristo y conozco de Dios el Padre. ¿Cómo? Cuando estoy revisando, escudriñando las Escrituras. El Espíritu Santo me abre el entendimiento para comprender la palabra escrita de Dios. Esta palabra es letra de imprenta. Yo leo y posiblemente pueda quedar esta palabra en mi mente. Pero el Espíritu Santo que está en mí va a abrirme el entendimiento para que la palabra no quede en mi mente, sino llegue a mi corazón. Y entonces pueda entender lo que hay en los secretos de Dios. Sí, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí dice de tener la mente de Cristo. Es la mente de Cristo que nos da lo que es el discernimiento. Así es. Y el discernimiento, como dice Ezequiel 44:23, es lo que nos ayuda a distinguir o diferenciar entre lo que es bueno o es malo, lo que es limpio, lo que no es limpio. Por eso es importante tener el discernimiento, porque así podemos tomar las más correctas decisiones cuando consultamos a Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos dice por dónde irnos, o qué aceptar, o qué recibir, o qué no recibir. Y por eso se necesita el discernimiento, que es lo que viene en la sabiduría de la palabra de Dios. De ahí viene el discernimiento. Sí, por eso en estos tiempos que vivimos de tanta confusión o de tanta desinformación, los medios de comunicación están informando. ¿Cómo saber que todo lo que están informando es verdad o es mentira? Solamente por el Espíritu Santo. Cuando un cristiano se pone delante de una pantalla para escuchar y ver lo que está sucediendo allí, debe pedirle al Espíritu Santo la ayuda de tener el discernimiento, porque la Escritura dice: examínalo todo, retén lo bueno. Podemos examinarlo todo y retener solamente lo que el Espíritu Santo nos haga retenerlo, porque las grandes cosas que hoy están sucediendo son de mentira y de engaño. Estamos viviendo, como dice la Escritura,
tiempos peligrosos. Por eso la importancia de ser enseñados en la palabra, y quien nos enseña es el Espíritu Santo. Si no estamos bajo la cobertura de un apóstol, de un profeta, de un pastor, de un evangelista, un maestro, tenemos que entonces estar orando, quebrantando nuestros corazones para buscar los secretos y misterios de Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, dice Dios, te responderé, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Así que toda persona que tiene hambre de conocimiento de la verdad, conocer a Jesucristo para servirle, porque ese es el propósito, queremos servirle como luz en esta tierra, alumbrando al prójimo, alumbrando a nuestros familiares, alumbrando a nuestros compañeros de trabajo. Necesitamos tener la revelación de lo alto. Y el maestro que está en la tierra para enseñarnos es el Espíritu Santo. Es el que le enseña al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro, y es el que le enseña a todo cristiano en general. El Espíritu Santo está enseñando hoy más que nunca acerca del reino de Dios. Así que damos gracias al Señor por tener la oportunidad de estos tiempos de revelación, como nunca el Espíritu Santo está tocando corazones a muchos cristianos para que puedan servirle. Así que, amigo, amiga, antes de concluir, queremos hacer un llamado para que entres al reino de Dios, para que entres a esta bendición. Dios no hace diferencia o acepción de personas, sino que Dios solamente busca un corazón creyente, un corazón en humildad, un corazón que quiera verdaderamente ser discipulado, porque muchas personas no se dejan discipular. Hay personas que dicen, yo ya lo sé todo, son sabios en sus propias opiniones. Hay muchas personas que solamente tienen estudios académicos, pueden llegar a un nivel de licenciatura, de doctorado, y creen que ya lo saben todo. Creen que ya tienen toda la sabiduría, creen que conocen todo, cuando la Biblia dice que no saben nada. Por eso comenzamos de abajo se comienza para ir escalando hacia arriba. La Biblia nos dice que toda persona que se humilla será exaltada. Yo te invito a que hagas esta oración de salvación para tu vida. Dios te ama, eres hombre o mujer, Dios está de por medio en salvarte. Repite, Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte como mi Salvador y hacerte el Señor de mi vida. Perdóname por todo pecado de arrogancia, de soberbia, por todo pecado de ignorancia. Me arrepiento y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de pecado. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y me declaro en salvación. Amén y amén. Esta es la oración de fe que debemos hacer con el corazón en arrepentimiento, y ya pasamos del territorio del enemigo al territorio de Cristo. Ahora hay que estudiar la Biblia, hay que ir a una iglesia con un pastor que enseñen las Escrituras. Empieza a leer el Evangelio según San Juan, allí Jesucristo seguirá hablándote por el Espíritu Santo acerca de Dios. Bienvenido. Así es. Si puedes hablarnos o ir a la iglesia, pues eres bienvenido. Pues bien, gracias por habernos acompañado. Bendiciones a todos los maestros y hasta nuestro próximo programa. Dios mediante. Dios les bendiga.